Muy buenos días, señores, señoras. Bienvenidos aquí al Furgón de Cola de la mejor revista informativa del sur del país, Redacción Central. Que sea una buena semana. Les deseamos, pues, a todos, por supuesto, que sea una semana productiva, una semana que tenga, pues, sus momentos también felices. Querida Raika, buen día. Querido Giovanni, buenos días. Al parecer estamos solos, sin la presencia, a veces luminosa, a veces gris, del querido Paya. Luis Alberto Guevara no está aquí y tampoco se encuentra Álvaro Sotomayor, que está de vacación, también ambos de vacaciones. El uno chicheño y el otro cinteño están disfrutando, creo, de esos paisajes en este momento. O sea que para los que son fans de esta gente, lamentamos decirle que por lo menos, ¿no?, en este primer programa de la semana no van a estar, lo cual no está ni bien ni mal. Los extrañamos, mentira, los extrañamos siempre. Son un gran equipo. A ver, querida Raika, hay dos temas en los cuales a mí sí me gustaría profundizar de manera arbitraria, ya que no está aquí el Paya también, en este primer Furgón de Cola, si me permiten. Claro, porque además me adelantabas y son temas ineludibles, entiendo, en la agenda. Así es. Comenzamos. Pedro Lima se subió a un autobús de la estación de Sucre, Bolivia, con muchos recuerdos terroríficos en su mente y un único objetivo: viajar a Oruro para reunirse con el provincial de los jesuitas, el español Ramón Alaix, y denunciar que los sacerdotes españoles Alfonso Pedrajas, Luis To y Antonio Gausset Capdevila abusaban sexualmente de decenas de menores y de los novicios de la orden. El provincial cuenta Lima fue despótico. Así comienza esta crónica de este gran reportaje que se manda el diario El País, no solo desde ahora, ¿no es cierto? Es decir, El País es la única institución en España que investiga los casos de pederastia en España, ¿no? Es increíble, pero desde hace años viene llevando adelante una investigación sistemática en España, ¿no?, sobre estos casos de pederastia. Entonces, así comienza este nuevo capítulo dentro de esta historia realmente de horror que se ha destapado y que tiene a Bolivia como el centro de la tormenta hoy por hoy, a la Iglesia Católica y fundamentalmente a una ¿cómo se llama?, a una orden. La orden de los hermanos jesuitas. Ahora, yo quiero destacar, mucha gente, muchos medios de comunicación lo ubican a este señor Lima, ¿no?, Pedro Lima, ¿no?, como ex asambleísta, ¿no es cierto?, afín al movimiento al socialismo. Lo que hay que destacar aquí, señores, dejando de un lado esas pendejadas políticas, a mi criterio, es que este señor Lima fue jesuita durante al menos una década, menos de una década, creo que 9 años duró, hasta que se subió, ¿no? Se le ocurrió subirse esa mañana, como dice la crónica del País de España, ¿no?, y hacer evidente, o por lo menos denunciar lo que él, según sus declaraciones, ¿no es cierto?, había sido testigo presencial. Es decir, el abuso sistemático de 3 personajes, ¿no? El ya famosísimo a estas alturas, Alfonso Pica Pedrajas, que es el que deja una confesión prolongada, larguísima, ¿no es cierto?, de todos sus abusos y de quienes lo habrían encubierto. Por otro lado está este señor Luis To. ¿Quién era Luis To? Luis To era un jesuita que fue expulsado de España, ¿no? No expulsado, reubicado, le llaman reubicación. Un tipo que fue condenado, ¿no?, por pederastía, es decir, un tipo que fue ya sentenciado, ¿no es cierto?, y a ese lo han reubicado, es decir, no lo han sacado, ni mucho menos, simplemente lo han reubicado. Y esta práctica de reubicación de sacerdotes que han sido pederastas o acusados de abuso
es una práctica, y había sido, y porque yo he hecho mi tarea, había sido una práctica normal, ¿no es cierto?, de la Iglesia española. Es decir, repartir a todos estos infractores, en vez de meterlos a la cárcel o botarlos de la Iglesia católica, repartirlos en las iglesias del tercer mundo, inclusive en las iglesias de Estados Unidos, etcétera. Eso es algo que está documentado. Entonces, este señor Luis To, que ya era un pederasta rematado, viene de la mejor manera aquí a seguir sus fechorías en Bolivia, porque es parte de lo que hacía la iglesia en España. Y bueno, ahora viene lo que yo realmente, y esto tengo que decirlo de manera muy personal, cuando comenzó este escándalo del tal Pica, ¿no es cierto?, y ese documento atroz, pensé en los curas que yo había conocido acá en Sucre. Gracias a Dios, yo no he tenido cercanía, he estudiado en el Don Bosco, pero nada más, no he tenido cercanía con la iglesia porque mi padre era un comunista ateo rematado. Así nomás, gracias a Dios. Imagínense lo que estoy diciendo. Entonces me acordé, qué extraño, oye, qué extraño, pero me acordé, antes de que lo mencionen siquiera, de este tal Antonio Gauset Capdevila, ¿no? Que en este momento debe estar siendo así objeto en varios corazones y mentes de varios chuquisaqueños que han sido sus alumnos o han sido padres de sus alumnos, etcétera, deben estar realmente en una encrucijada, ¿no? Creyendo y no creyendo esta acusación directa. Ahora, lo que yo tengo que decir de este señor, Antonio Gauset Capdevila, ¿no?, es que yo, el Alex Ayllón, el negro Ayllón, ¿no es cierto?, que llegué a conocerlo, ¿no es cierto?, y lo llegué a conocer en farras, ¿no?, en farras porque yo tenía amigos, ¿no?, adolescentes además, ¿no es cierto?, que estudiaban en el colegio en el cual este señor, ¿no es cierto?, trabajaba o no sé qué, ¿no ve? Y recuerdo muy bien y claramente las historias que se contaban de que con este señor había que chupar hasta que perder el conocimiento, y muchos de ellos perdían el cabello, se rapaban, no sé cómo era el asunto, ¿no? Pero había una relación de este tipo que era ya desde todo punto de vista inadmisible. Es decir, que un viejo sacerdote, ¿no es cierto?, lleve a adolescentes o se quede con adolescentes a chupar hasta perder el conocimiento, ¿no es cierto? Eso ya es una anomalía. No se diga lo que nos viene a contar ahora Pedro Lima, ¿no es cierto? Pedro Lima lo acusa de manera directa, diciendo que él vio a este señor Tuco Gauset, ¿no es cierto?, que tenía obviamente una enfermedad degenerativa, todos los veíamos andar por aquí por Sucre, después en silla de ruedas, etcétera, que la gente que era además cercana o parte de la orden jesuita conseguían niños, muchachos, generalmente pobres, indígenas, dice, ¿no es cierto?, para que le ayuden, y que en la misma comunidad que vivía también el mismo Lima con el señor Gauset, este otro, él abusaba de ellos. Pues bien, yo no soy quien realmente, ni a mí me consta que esto de estos delitos, no nos consta, son acusaciones severas, acusaciones serias contra la Iglesia Católica o contra esta orden y contra varios de sus integrantes, ¿no?, en la hora presente, ¿no? Ya sabemos, no son todos, la iglesia hace también el bien, no es que todos son unos delincuentes, pederastas, etcétera, pero la forma en que ha llevado este tipo de situaciones la iglesia lamentablemente deja mucho, por decirlo menos, deja mucho que desear, ¿no ve? Es decir, por decirlo menos, ¿no?, por no decir que es absolutamente condenable, absolutamente antihumano. No se diga con una institución que se dice que responde al amor, a la piedad, a la compasión, al cuidado y a la educación y formación dentro del camino del bien de nuestros niños y de nuestra juventud, ¿no? Es terrible lo que está ocurriendo ahora. Y lo peor del asunto, ¿no es cierto?, que a mí me parece que es lo peor
¿no? Es que si este documento no hubiera aparecido porque fue encontrado por el sobrino de este tal Pica, este criminal, ¿no? En un ropero así botado, abandonado o condenado, ¿no? A perderse, no se hubieran destapado lo que ahora se ha destapado, ¿no es cierto? Y entonces ahora no sería un gran escándalo, no hubiera pasado nada. Sabemos que gente como por ejemplo el propio Pedro Lima fue expulsado, ¿no? O sea, fue ¿cómo se llama? A decir, estos tipos están abusando de los niños, y al día siguiente estuvo fuera de la congregación. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos puede decir esa actitud de una institución que se supone es salvaguardia de la ética y de la buena moral? No nos dice absolutamente nada bueno. No son todos, pero así se portaron. El tal Pica, este padre que es el Pedrajas, ¿no es cierto? Además, ¿no? Cuenta que uno de sus mejores amigos, que era Marcelo Recolón, ¿será? Marcos Recolón, ¿no? Que llegó a ser una de las cabezas a nivel mundial de la orden jesuítica, ¿no? Porque llegó al Vaticano Marcos Recolón y protegió obviamente a Pica. Creo que él es uno de los que está vivo, ¿no es cierto? Él operó justamente para que este caso, el caso del mismo Pica, ¿no es cierto?, sea pues tapado. Entonces, no nos pueden decir, ¿no es cierto?, a los que estamos totalmente indignados con esto, ¿no es cierto?, que no desconfiemos de la institución y de que la institución ha plantado, ¿no es cierto?, varias cortinas oscurantistas para que estos casos a lo largo del tiempo no salgan, y sobre todo en países como el nuestro. Yo les puedo ejemplificar que hay miles, dentro, inclusive entren al país de España, que tiene todo, ¿no es cierto?, todo realmente un trabajo de seguimiento impecable. Y van a ser nombrados, por ejemplo, casos en el primer mundo, Francia, más de 300,000 abusados, ¿no? Casos de abusados en la Iglesia Católica. Irlanda lo mismo, Alemania lo mismo, Francia, Austria, Bélgica. A ver, países, o sea, que diríamos chucha madre, ¿no?, que podrían tener los mecanismos, no los tienen porque justamente al interior de la iglesia, ¿no es cierto?, es casi impenetrable y es un poder fáctico. A mí que no me jodan, no es una institución cualquiera, es un poder fáctico la iglesia, es así. Entonces tiene los mecanismos para protegerse, para que no la toquen, etcétera, ¿no ve? Países como esos han llevado grandes investigaciones. Estados Unidos, el Boston Globe liberó todo un escándalo, pero así siniestro, de los casos de abuso en Estados Unidos por miembros de la Iglesia Católica. Y pagaron millones de dólares, miles de millones de dólares, porque en Estados Unidos a veces las cosas se arreglan así. Es decir, bueno, vos me hiciste esto, me pagas 100 millones, ¿no es cierto? Y fin, y no vamos a juicio, no vamos así. Y hay, en contraposición y contraproducencia de lo que está ocurriendo, miles de afectados y los menos son los condenados. Es decir, existe un puñado de condenados y hay miles de niños y jóvenes que han sido abusados por la iglesia. Entonces, que no nos llame la atención y que no sea tampoco una cosa así. Yo creo, ¿no es cierto? Ya el padre Goceda, hasta hay un colegio, creo, una escuela por la cual pasamos todos los días y que embanderan su nombre, y mucha gente tendrá recuerdos bellos de este señor. Yo me acuerdo que era muy popular, pero recontra, ¿no ve? Estaba en todas las misas, lo llamaban, lo requerían, etcétera, en todas partes, ¿no ve? Y yo digo, está bien, es un caso. Y no tratemos, digamos, no, el asunto es el fondo, el asunto es cómo se comporta de ahora en adelante la iglesia, porque este documento nos cayó como una bomba y de concha, ¿no ve? Porque de pronto, si eso no existía, hemos visto cómo los alumnos,
Bueno, los alumnos han salido, inclusive los exalumnos del Juan 23 salieron a denunciar, ¿no? Y tampoco les tiraron bola. Es decir, a todos los que denunciaban, ni bola. Ha tenido que ser un diario español del peso que tiene el país de España, con un documento irrefutable de manos de este gran pederasta, ¿no? Este gran criminal, ¿no? Que era Pica y no sé cuánto, ¿no ve? ¿Para qué? Aquí se destape todo, ¿no es cierto? Y nos salpique, y que le salpique a quien le tenga que salpicar. Porque yo estoy seguro que a más de estas denuncias de Lima, ¿no? Contra este toque, ya era un reo rematado de pederasta y que nos lo mandan, ¿no es cierto? O el uno o el mismo Tuco, hay más. Eso con seguridad. Y eso es lo que tenemos que comenzar a investigar para poder evitar a futuro lo que ha ocurrido hasta este momento. Porque hasta este momento ha debido ocurrir. Entonces, es tenebroso lo que ha ocurrido y tenemos que tomar en cuenta que no es porque una personalidad como el Tuco Gausset haya caído, ¿no es cierto?, que debemos escandalizarnos o tomar. No, hay que tomar este asunto todos los días y en serio, porque si no protegemos a nuestros niños y se los entregamos a instituciones que de pronto no nos van a asegurar su buen desarrollo y una vida sana, etcétera, etcétera, entonces estamos fallando nosotros. No las instituciones, no, nosotros estamos fallando. ¿Querías hablar, Raika? Hay un comentario, saludamos a nuestros oyentes. José Rocha: la pena es que por culpa de unos depravados y sus encubridores de falsa moral, la orden jesuita cae en delito. Triste porque se echa a tierra a los personajes jesuitos como Albó o Espinal. Las iglesias deben mirarse el ombligo con esas acciones. ¿Cómo quieren que haya vocaciones? Por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo. Leí un artículo este fin de semana, estuve tratando de leer todo lo que podía en torno a este tema, porque este es un tema delicado, ¿no? Este es un tema sensible, delicado, jodido, porque involucra la fe de la gente, ¿no? Y eso en países como el nuestro no es algo con lo que hay que jugar, porque sabemos que somos católicos, devotos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces esto es pues muy delicado. Leía evidentemente, José, gracias por escribir un artículo de un columnista muy famoso acá, y obviamente nombró a varios de los que tú nombras, ¿no? A Espinal, a Javier Albó, etcétera, y a muchos otros, que gente muy valiosa. Es más, los jesuitas trajeron la primera modernidad a América Latina, eso no podemos olvidarnos, ¿no es cierto? Las misiones fueron una cuestión que realmente elevó el arte, la cultura de los pueblos indígenas, inclusive de una manera exquisita, y son ahora reservorios de una memoria maravillosa. ¿Cómo no vamos a reconocer eso? Pero ¿cómo vamos a dejar, ¿no es cierto?, que ellos mismos, que son una orden gloriosa en ese sentido, una orden histórica en ese sentido, ¿no es cierto?, se dejen embarrar por estos miserables? Les estamos diciendo a ellos que porque los respetamos. Yo respeto mucho a la orden jesuítica. No quiero dejar de respetarla. No hagan que les pierda el respeto y que la gente les pierda el respeto. Eso es lo que ustedes tienen que evitar. Pero ¿y cómo lo hacen? Justamente evitando tratando de evitar este tipo de elementos al interior de la orden y después castigándola y no castigando a los que los denuncian. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo no van a perder el respeto si siguen en este camino? Lo que les decimos es, por supuesto, por favor, no nos hagan perderles el respeto totalmente. O se compone esta situación o van a perderlo, porque si hacen estas cosas, si se revelan estas cosas oscuras que antes seguramente no se revelaban, ¿no? Entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el carácter límpido de la orden jesuítica? Como les digo, una orden histórica, una orden que ha hecho mucho por la evangelización, por muchas cosas, por la educación, etcétera, que también ha hecho las misiones, que son un tesoro del mundo, ¿no es cierto? Y ha traído la primera modernidad aquí a América Latina. ¿Cómo no la vamos a respetar por ese lado? ¿Cómo no vamos a respetar a gente que ha luchado por los derechos humanos, por la democracia, por mejorar las condiciones de vida de los más desposeídos? ¿Cómo no?
Pero si estas cosas ocurren y ocurren con los altos mandos, con la gente que debería realmente regular y castigar y expulsar, en vez de reubicarlos a los más, digamos, torcidos en ocasiones como la pobre Bolivia, entonces no, pues aquí hay una dicotomía, aquí hay una situación bifronte, ¿no es cierto? Aquí hay una esquizofrenia, ¿no? De una iglesia, ¿no? O una orden que son los jesuitas maravillosa, con unos valores increíbles, que ha dado, como digo, al mundo, a Latinoamérica, etcétera, grandes cosas, y por el otro lado hay una institución oscurantista que socapa este tipo de crímenes porque al parecer, no es que no sabían, hay gente que dice que ha denunciado y que los han votado. Entonces, esta esquizofrenia es la que les puede hacer perder el respeto de la gente. No lo hagan. A partir de ahora, pues pónganse firmes. Yo no he visto realmente ni siquiera una sola palabra así, cariñosa, amorosa, pucha, de solidaridad con las víctimas. Se han disculpado, qué avergonzados se sienten, etcétera. No sé si es que lo han hecho, no sé. Por lo que he visto, no he visto una cosa así, que sea potente, ¿no es cierto? Potente retóricamente y de palabra. Entonces, a mí me parece que nos están en deuda, que están muy en deuda en este momento con la sociedad boliviana. Ya no se diga la iglesia alrededor del mundo, y esto tiene que cambiar, ¿no? Esto tiene que cambiar. Si no cambian a partir de esto, entonces, bueno, mucha de la gente, ¿no es cierto?, que odia a la iglesia por odiarla, va a tener razón, ¿no? Va a tener razón, decir, desconfío de esto, desconfío de y demás. Y perder la confianza que la iglesia o los jesuitas pierdan la confianza, los jesuitas que junto a los salesianos tienen el monopolio de alguna manera el monopolio de la educación a nivel mundial de la iglesia católica, que no es poco, joder. O sea, la mayoría de la educación, ahora no tanto, pero sí un bloque potente de la educación y de la industria educativa, porque es además una industria, está en sus manos. Entonces perder esa confianza es perder un gran capital. Saludamos a Mario Mostajo. No te olvides que esto pasó hace 14 años. Quiere ser utilizado políticamente por el gobierno para atacar a la Iglesia Católica. Yo no sé, en realidad tenemos que ser claros en que el gobierno y un sector del movimiento del socialismo ya había señalado a la iglesia como su objetivo, pero antes de este caso. Pero es importante no distraerse en esto, porque si nos distraemos en esto, perdemos de vista a las víctimas primero, que deben ser lo más importante, a las investigaciones y después a esta revolución integral que hay que exigirle a la iglesia, esté dentro o fuera uno de ella, porque como tú decías, la iglesia en este momento es salvaguarda, es responsable de varios centros de acogida, de varias escuelas, de varias unidades educativas, y eso, pese a los detractores que los hay por miles, no va a cambiar de la noche a la mañana en países como el nuestro, que tienen esa necesidad estructural, vamos a decirlo así, de ese tipo de apoyo. Entonces no habría que perder de vista esto, como tampoco pues señalar en su momento la politización, pero que esto no nos distraiga de lo importante, que es que hay víctimas y hay víctimas que necesitan una reparación, y una estructura necesita ser cambiada para que esto no vuelva a ocurrir. Hemos quizá naturalizado todos durante muchos años. Yo te escuchaba hablar del padre Tuco. Yo más de una vez supe que se referían a él por los chistes subidos de tono que hacía. Y claro, a veces uno esto naturaliza y dice, pues qué chévere, qué buena onda, qué buen tipo. Y no te fijas un poco más, y con esto no estoy queriendo decir que toda la gente que tenga esa conducta pues sea un pederasta o sea una pederasta, sino que a veces naturalizamos cosas que no deben naturalizarse, y con esto pues en esos tiempos peor, porque es distinta a la mirada crítica que hay hoy en estos tiempos, y eso decía Marta Noya, era imposible siquiera pensarlo, tener un cuestionamiento, y es por eso que hay tremenda conmoción como la que hay ahora, ¿verdad?
Así es. Entonces no perdamos de vista el asunto, como dice Raika. No hay que perder el norte, el horizonte de esta situación. Es decir, es obvio, puede ser que haya gente que lo vaya a utilizar de manera política, hay gente que se va a resistir a pensar que un tipo tan bonito como el Tuco Gauzet pudo haber cometido semejantes crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que aquí, como dice Raika, hay víctimas. Y entonces, si hay víctimas, señores, hay victimarios, ¿no es cierto? Y esos victimarios, no, al parecer, y como cuenta ya todo un entramado de declaraciones, no actuaron de manera solitaria, porque no es que lo hayan empujado a Pica, a Gauzet, etcétera, a cometer los delitos, y ahí entra la cuestión personal, que dicen que todos los delitos son personales. Obviamente, ellos solitos hicieron lo que hicieron, ¿no es cierto?, pero de alguna manera socaparon el asunto e inclusive con este señor Luis To, ¿no es cierto?, que ya era un condenado por pederastía, cometen ya el crimen, ¿no?, porque eso sí me parece un crimen, ¿no?, de reenviarlo, claro, a los países del tercer mundo. ¿Y dónde más? A un país como el nuestro, ¿no?, uno de los más pobres del mundo, ¿no es cierto?, para que siga haciendo sus fechorías, ¿no es cierto? Entonces, eso sí nos debe llamar la atención y eso sí no debemos perder de vista. Es decir, un poco de sentido común, más allá de las pasiones y los apasionamientos que cada uno tendrá, unos más católicos que otros, unos menos católicos que otros habrán estudiado toda su vida en colegios jesuitas, por ejemplo, el Sagrado Corazón. Estoy seguro que un montón, ¿no?, de gente, de mi tanda, por ejemplo, conozco un montón que habrá estudiado con Gauzet, que habrá sido su amigo, etcétera, etcétera. Pero no perdamos de vista que además de nuestra individualidad y nuestra subjetividad, de que nos pueden caer bien o nos pueden caer mal, ¿no es cierto?, aquí se han cometido crímenes, y crímenes contra niños y contra adolescentes, lo cual sí es una mierda, por donde lo veamos, ¿no es cierto? Si ya cometer crímenes contra gente grande, ¿no es cierto?, es horroroso, ¿no ve? Imagínense contra gente que es las personas vulnerables, y a veces no solo los hijos así, de familias acomodadas. Lo peor es que siempre o casi siempre los abusados son los más pobres, es decir, gente que, como dicen, que abusaba Antonio Gauzet, ¿no es cierto?, los traían del campo, eran gente que obviamente vivía en la miseria, y a vivir en la miseria los traían donde los curas y eran no solo ayudantes, sino también víctimas sexuales. Imagínense eso. O sea, ¿a quién le puede caber en la cabeza? O sea, ¿a quién le puede caber en la cabeza que eso está bien? Sea quien sea el que haya cometido esto, sea buenito, malito o lo que sea, ¿a quién conscientemente, a quién con un sentido, o sea, con un sentido crítico mínimo, le puede caber en el cerebelo que esa monstruosidad está bien y que encima taparla está bien? O sea, a nadie. Esto, o sea, yo no sé si me estoy desgañitando y sí lo estoy haciendo, pero esto tiene que conmover profundamente las estructuras de la iglesia y de la orden que está ahora señalada, ¿no es cierto?, para que en el futuro no haya pues eso, que se minimicen esos impactos, que se lo puede hacer. No es que no, pero si es que estamos repartiendo pederastas por todo el mundo, si es que estamos votando de las órdenes a gente que está denunciando que hay un crimen, ¿no es cierto?, y estamos encima, ¿no es cierto?, desde el Vaticano. Imagínate este señor, ¿cómo se llama? A ver. Bueno, el Recolons, ¿no? El tal Recolons llegó hasta el Vaticano y desde ahí, obviamente, protegía a este tal Pica, ¿no ve? Entonces, eso no se puede tolerar desde ningún punto de vista, y a eso quería referirme hoy, querida Raika. Hay algo que hay que dejar claro. Saludamos a nuestros oyentes que siguen escribiendo, siguen pues manifestándose. Mario Mostajo vuelve a escribir un mensaje y señala lo siguiente a propósito del tema que estamos abordando. Quieren seguir el camino de Nicaragua. Soy salido de un colegio jesuítico y los valores impartidos están presentes. ¿Que hay que investigar? Perfecto. Claro que sí.
¿por qué el actual Papa no dice nada sobre lo que acontece en Nicaragua? Yo insisto que hay que separar, que es importante primero tener en cuenta que es muy probable, y ya está pasando, yo he visto muchos comentarios de que el gobierno lo politice, no solamente el gobierno, y no el gobierno en su conjunto, algunos actores del gobierno, algunos seguidores del movimiento al socialismo, pero lo importante son las víctimas. Y a lo que decías, yo sí he visto un comunicado, no sé si de acuerdo a las circunstancias, pero sí una reacción de los actuales provinciales de los jesuitas, a diferencia de lo que ha pasado con algunos obispos, que yo no sé si es porque no han sabido manejar bien los términos, pero los he escuchado hablar de errores, y yo no sé si es que uno se equivoca, pero no son errores, y eso la Iglesia tiene que tenerlo muy claro, son delitos. Tenemos que hablar de delitos, incluso si cuando uno se sujeta a lo que dice la justicia y te dicen no puedes decirle presunto feminicida, no puedes decirle feminicida, sino decirle presunto feminicida hasta que pues hay una sentencia. Si la gente se indigna tanto, imagínense en estos casos donde estamos hablando de decenas de niños y adolescentes víctimas. Entonces, primero la Iglesia, los obispos tendrían que cambiar esta manera de pensar. No son errores, son delitos. Está muy claro que son delitos, y en la manera en cómo lleven adelante ellos estos casos y el posicionamiento que tengan, van a poder salvar lo efectivamente bueno que se está haciendo en la Iglesia. Yo veía con mucha pena como el fin de semana había comentarios muy negativos en redes sociales a propósito de el cumpleaños que le organizaron alumnas a una religiosa aquí en Sucre. Y claro, la gente liga una cosa con otra, está ligando todo, y hay gente muy malintencionada en redes sociales. Por supuesto, en redes sociales todos somos bastante más valientes de lo que somos en persona, pero va a depender mucho de cómo la Iglesia lleve esto y de cómo lleven todos los religiosos y religiosas esto, para que la gente no pierda el respeto que se merece y que alguna gente se ha ganado a pulso porque realmente hace cosas que debiera hacer el Estado boliviano. Bueno, así es. Entonces, delitos, no errores, delitos, no pecados. Hay que ser firmes, hay que ser claros. Yo también he escuchado o he leído más bien las declaraciones de los representantes de la Iglesia en Cochabamba, en Santa Cruz, etcétera. No. La Iglesia tiene que ser categórica y tiene que demostrarnos que es categórica y que es clara, y que aquí no es cuestión de cometer un crimen y rezar mucho. No, eso no lava los crímenes, señores, porque esto no es la Iglesia. Vivimos en un estado laico y tienen que responder por sus delitos. Delitos que son personales, está bien, pero aquí llegan a salpicar lamentablemente a toda una institución y a una orden que se ha ganado históricamente el respeto de toda la sociedad. Entonces eso es trágico por doble vía, por doble vía. Y cosas que sí son errores para irme. Señores, errores son pues los que se cometió en Chile, ¿no? Es decir, error fue... Y eso seguramente, y ahora lo están, ¿cómo se llama? Lo están evaluando allá es la noticia, porque la derecha, ¿no es cierto? La derecha chilena que perdió frente al Frente Amplio que encabeza el ahora presidente Gabriel Boric de izquierda, es decir, un presidente de izquierda como no se había visto en mucho tiempo, le ha ganado el derecho a redactar la Constitución. Sabemos que hasta hace unos meses se llevó adelante el referéndum para cambiar la Constitución chilena, que le dicen la Constitución de Pinochet, ¿no es cierto? Entonces Gabriel Boric y la izquierda acumulada de Chile fueron así, pero súper machitos, ¿no es cierto? Inclusive hubieron asesores bolivianos muy conocidos para hacer esa Constitución que ofrecieron al pueblo chileno. Era una Constitución que obviamente, ¿no? El país, Chile, etcétera, acostumbrados ya a una lógica, inclusive de ahora capitalista, etcétera, etcétera, aún a pesar de que lucharon, ¿no? Para que este gobierno de izquierdas llegue al poder, dijeron, bueno, esto no es lo que queremos, porque eso se reflejó en la votación, ¿no? Y fue un rechazo aplastante contra la propuesta de Boric y la izquierda chilena para hacer una nueva carta constitucional. Ahora América Latina y Chile amanece con una nueva realidad. Yo he leído varios comentarios de amigos chilenos que tienen y dicen, bueno, pues aquí nos dimos
un tiro en los dos pies, cómo perder un país así de la noche a la mañana por su propia mano, etcétera. Porque ahora, con la mayoría de representantes que tiene el Partido Republicano de buena derecha, que es el de Katz, el que perdió frente a Boric, entonces los que tienen el derecho y el poder de redactar la nueva propuesta de Carta Constitucional, que además no querían que cambie nada, decían no necesitamos cambiar la Constitución, ahora ya no es la izquierda ni es el presidente ni toda su representación, sino todo lo contrario. Ahora el Partido Republicano, con el 35% de los votos acumulados, con una alta ausencia, hay que decirlo, de Chile, serán los encargados de redactar una nueva propuesta de constitución chilena y veremos pues qué tipo de país nace a partir de ello. Hasta mañana. Más comentarios al final, sí, sobre el tema anterior. El último de José Rocha: la violación y el abuso sexual no prescribe, y por más que haya pasado 50 años, el trauma psicológico no se supera fácilmente. Politizar el tema es tan asqueroso como el hecho mismo. Ok, muchas gracias, querido José, querido Mario, queridos todos los que escuchan el Furgón de Cola. Nos vemos mañana.